Buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario online organizado por Belzuz Abogados Sociedad Limitada Profesional y que, como ya sabéis, versará sobre la RC sanitaria pública y su aseguramiento ante la COVID-19. Mi nombre es Enrique Belzuz Fernández y soy el director general de Belzuz Abogados para España y Portugal. Quiero presentaros a Ian Peren López, es un gran experto en la materia. Os voy a pasar directamente con Ian para que realice la exposición. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario online. He estructurado la presentación en tres partes. Una primera parte, la primera sección, intentando encontrar un lugar común a partir del que realizar un análisis de riesgo. Una segunda sección en la que vamos a analizar los esquemas de responsabilidad civil sanitaria pública tradicional y la respuesta ante una situación como es la COVID-19. Y una última sección en la que vamos a hablar dar algunas claves sobre el aseguramiento de la responsabilidad civil sanitaria pública. Precisamente esas comorbilidades de las que hablábamos ahora mismo, se deriva una conclusión muy evidente, recogida en el informe del Imperial College del 26 de marzo de 2020, en el que se hace un análisis exhaustivo de los primeros estadios de la epidemia, de la pandemia internacional. La primera de las causas de expansión o de mayor impacto es el envejecimiento poblacional. Y este informe, sin duda muy interesante, y os lo recomiendo la lectura, lo que hace es una comparativa entre países con una pirámide poblacional joven y países con una pirámide poblacional envejecida. Y nos ponemos, por ejemplo, el caso de Tailandia, Camboya, Vietnam, pirámides poblacionales jóvenes que han tenido un impacto aparentemente mucho menor que el que pueden haber sufrido países con población envejecida, como es, por ejemplo, Italia o como desgraciadamente es España. ¿Y por qué? Sencillamente por la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y de comorbilidades. Enfermedades cardiorrespiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva, hipertensión arterial y diabetes mellitus, frente a poblaciones más jóvenes de países del sureste asiático en las que la prevalencia es de enfermedades de tipo infeccioso. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el Sistema Nacional de Salud no es un único Sistema Nacional de Salud, sino que se compone por otros 17 sistemas autonómicos de salud, más uno, el INGESA, el Instituto de Gestión Sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y esta división territorial del Sistema Nacional de Salud tiene dos consecuencias inmediatas. La primera es la diferencia de competencias entre el Estado, la armonización de las bases, la cartera común de prestaciones, el servicio del Sistema Nacional de Salud, y luego otra diferencia fundamental en cuanto a gestión y dotación. Dotación en recursos humanos, en medios materiales, dotación financiera y en modelos de gestión. Y esto sin duda es importante a la hora de analizar el impacto que va a tener sobre cada sistema autonómico de salud, pero también en las pólizas de cada uno de estos 17 sistemas de salud. Y finalmente, a nivel micro, ya vamos bajando al último nivel, ¿cuál es el impacto en el centro sanitario? Y os pongo aquí dos conceptos claros, la sobrecarga y el efecto dominó. En vuestras pantallas un gráfico en el que he intentado sintetizar de la manera más gráfica posible el impacto que produce la COVID-19 sobre un centro hospitalario. Veis a la izquierda de vuestras pantallas tres iconos que representan las tres grandes puertas de entrada de pacientes al sistema, digamos, de la atención especializada, a los hospitales, en nuestro caso, terciarios, ¿no? El primero de estos iconos, la atención primaria que se ha revelado vital tanto para la detección de la COVID-19 en nuestra población, como también se revela como vital ahora en el periodo de desescalada y previsiblemente ante las nuevas oleadas epidémicas. Luego tenemos también las residencias de ancianos, que os señalaba, en los que se concentra población especialmente frágil y que han resultado lamentablemente motivo de mucha noticia, y sobre todo en la Comunidad de Madrid, y veis que hay otro icono que representa los hoteles medicalizados. Sabéis también que no todas las comunidades autónomas se han visto obligadas a medicalizar establecimientos hosteleros precisamente ante la necesidad de camas. Y en todos estos pacientes son canalizados a través de estos tres recursos básicos o de primer orden a los hospitales. Y el impacto primero que se produce de pacientes COVID-19 en los servicios hospitalarios se produce evidentemente en el servicio de urgencias. Servicio de urgencias que se encuentra nutrido, sostenido por el servicio de medicina interna. Y si el servicio de medicina interna y el servicio de urgencias se encuentra absolutamente colapsado, hemos visto imágenes del hospital de Leganés, en este caso del Severo Ochoa, al triple de su capacidad en urgencias, hospitales al doble de su capacidad, pacientes en los pasillos. Evidentemente no podemos olvidar también al servicio de enfermería. Y como no podía ser de otra manera, a los servicios que dan asistencia para la realización de pruebas complementarias, bien sea para el diagnóstico, bien sea para el seguimiento de pacientes COVID-19. Servicio de radiología, las placas de tórax para comprobar la existencia de la neumonía y el grado de su extensión, o el servicio de microbiología, análisis clínicos para la realización de la famosa PCR o de analíticas seriadas para comprobar el estado de los pacientes. Este es el primer nivel de impacto clave de la COVID-19. En un segundo momento se produce el impacto en las unidades de medicina intensiva,
soportadas y ayudadas, por supuesto, por las unidades de anestesia y reanimación para los procedimientos de intubación y destete de los pacientes y, por supuesto, la realización de esas pruebas osecías seriadas, analíticas seriadas. Y en un último nivel nos encontraríamos con servicios que prestan, por ejemplo, el servicio de geriatría, el seguimiento de los pacientes que se encuentran confinados en las residencias de ancianos, el servicio de medicina preventiva para el seguimiento de los niveles de calidad asistencial y de higiene y asepsia, o, por ejemplo, la farmacia hospitalaria con la utilización o desarrollo de guías clínicas terapéuticas para usos, digamos, de medicamentos fuera de la ficha técnica, incluso el tema de los ensayos clínicos, de la famosa vacuna que todavía esperamos para la COVID-19 y finalmente otros servicios. En efecto dominio se produce la sobrecarga de otros servicios como por ejemplo el servicio de traumatología, rehabilitación, oncología, que sufren precisamente la cancelación de sus quirófanos o de sus consultas, lo que lleva evidentemente a un retraso en los tratamientos o un retraso desde luego en la asistencia que se puede prestar. Bien, a partir de este esbozo, de este escenario que hemos esbozado anteriormente, de este lugar en común, vamos a realizar ya el análisis de riesgo. Estos son datos que se toman de la Joint Commission del Ministerio de Sanidad. La primera conclusión que sacamos del impacto sobre a nivel macro, meso y micro es precisamente que se está produciendo una detracción de recursos humanos y materiales por parte de la asistencia sanitaria ordinaria. En este caso, la suspensión de cirugías no esenciales, la suspensión de consultas, las altas hospitalarias masivas que vivimos en los primeros momentos de la epidemia o la liberación y transformación de camas de otros servicios como por ejemplo traumatología o rehabilitación o cirugía general para convertirlas en camas UCI detraen recursos que estaban disponibles para la asistencia sanitaria ordinaria o el mero hecho de que tengamos el servicio de radiología absolutamente colapsado. En el caso de que venga un paciente con un ictus o con otro tipo de patología, no podemos realizar las pruebas seguramente de imagen necesarias. Frente a esta detracción de recursos, he intentado poner medidas de contingencia como la contratación de jubilados y estudiantes MIR, que como todos ya sabéis, se quedó muy lejos de las cifras estimadas de 30.000 profesionales que debían engrosar las plantillas de los servicios autonómicos de salud. La siguiente conclusión que extraemos es la merma de recursos disponibles. Por un lado, se detraen recursos que necesitamos para la asistencia ordinaria, para asistir a los pacientes COVID-19, pero también se produce una pérdida de los recursos, sobre todo de material fungible, de los recursos que estaban disponibles. Y hablamos aquí de los EPIs, de las mascarillas, pero también, y el recurso más importante, de los recursos humanos disponibles, en concreto de los profesionales sanitarios. A fecha de 20 de abril, como pongo en la presentación, los contagios de los sanitarios en relación a los contagios totales en España representaban el 15,51%. A fecha bien reciente, de 28 de abril, sabemos que ese porcentaje se ha incrementado hasta el 20% de los contagios totales. Y el último elemento, la última conclusión que quiero compartir con vosotros, es el de la sobrecarga asistencial. Y aquí acudo a datos de la Joint Commission, a un evento Centinela, precisamente informado por la Joint Commission en 2011, alerta revisada en el año 2018 sobre el impacto de la fatiga y de la sobrecarga asistencial en la calidad de la prestación asistencial. En concreto, el incremento de la intensidad del trabajo, la prolongación de turnos o sencillamente la suspensión de los descansos, de los permisos y de las vacaciones. ¿Qué consecuencias tiene esto para la responsabilidad civil sanitaria? Bueno, nosotros sostenemos desde el Departamento de Derecho del Seguro, de Belzuz Abogados, y seguramente muchos colegas presentes hoy en el seminario lo comparten con nosotros, el impacto se producirá sobre dos categorías o subcategorías de responsabilidad civil sanitaria pública. La responsabilidad civil sanitaria pura como tal, la que conocemos, la que se deriva de la asistencia por acción o omisión de la administración sanitaria, de la asistencia sanitaria, por tanto, por el no diagnóstico o por el no tratamiento, infradiagnóstico, no diagnóstico, infratratamiento, tratamiento o error en el tratamiento. Y, por supuesto, en otra subcategoría que tenía una siniestralidad relativamente baja, que es la RC patronal, aquella que se deriva de la administración como empleadora de los profesionales sanitarios. Y aquí tenemos que prestar especial atención a la problemática y a la distinción, y para eso tenemos que echar mano de la jurisprudencia, entre el concepto de accidente de trabajo, el concepto jurídico de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. Pues en relación a la fuerza mayor, es una causa de exoneración de responsabilidad que, de acuerdo con la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, reiterada, mantenida, ya no solamente por la Sala de lo Contencioso Administrativo, sino también en la Sala de lo Civil, tiene dos requisitos o dos elementos que la hacen característica. La ajenidad, es decir, hay un elemento externo a la relación obligacional que produce el daño, y la imprevisibilidad, la imposibilidad de haber previsto o anticipado la posibilidad de que se produjese este daño. Bueno, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por ser breves, deja muy mal lugar o restringe mucho la posibilidad de aplicar esta figura de fuerza mayor en el ámbito de la responsabilidad civil sanitaria, puesto que uno de los elementos característicos de la fuerza mayor siempre se va a poner en duda cuando estamos hablando de la asistencia sanitaria, y es la ajenidad. Siempre la causa del daño o una de las causas del daño se va a encontrar relacionado, va a ser intrínseca al funcionamiento del sistema sanitario.
la evidente limitación de medios que sufre nuestro Sistema Nacional de Salud y de la que hemos hablado en la sección primera. Esta antijuridicidad, esta limitación de medios, se relaciona con el estado del arte y que se relaciona a su vez con otros tres elementos: los medios disponibles, la evidencia científica que aconseja o no la realización de una técnica, de una terapia concreta o de una realización de una prueba diagnóstica concreta, y finalmente con ese concepto tan difuso de la razonabilidad en la puesta a disposición, lo que sintetizamos los profesionales del derecho de la responsabilidad civil sanitaria como la lex artis ad hoc. La más evidente de las secciones 1 y 2 que hemos expuesto en el día de hoy es que se va a producir una desviación en la siniestralidad, en las dos subcategorías: en la red sanitaria pública, en la calidad de la asistencia sanitaria que prestan nuestros profesionales, y por supuesto en la red patronal, la administración como empleadora de nuestros profesionales sanitarios. Y esta desviación en siniestralidad va a tener una repercusión inmediata en la desviación en rendimientos. Los rendimientos previstos de nuestras pólizas, de nuestras cuentas, no van a ser los mismos. Y de esto tenemos que estar muy, muy despiertos y estar muy actualizados, ¿no? Además de eso, ¿qué mecanismos tenemos de damage control dentro de nuestras pólizas? Bueno, tenemos evidentemente los límites, los sublímites. El concepto de unidad de siniestro, os lanzo la provocación. ¿Podríamos aplicar la unidad de siniestro como causa el contagio de la COVID-19 de diferentes reclamaciones y por lo tanto excluir o limitar todas las indemnizaciones por la misma causa de siniestro? A priori podemos rechazar este escenario, pero os pongo un escenario más alambicado. ¿Qué ocurre si se ha producido el contagio de 3 profesionales sanitarios, enfermería, auxiliar y facultativo, en el momento de la intubación de un paciente COVID-19 que presenta una desaturación brusca? La causa del daño es exactamente la misma. ¿Podemos aplicar la unidad de siniestro a las 3 reclamaciones por la RC patronal? Y finalmente el botón rojo, el eject de todas las pólizas, la cancelación anticipada en caso de que la desviación de los rendimientos sea muy acusada. ¿Cuál es el plan de vuelo? ¿Cuál es el plan de vuelo a la hora de verificar la cobertura de los siniestros COVID-19? Bueno, la primera, básicamente son sobre 2 ejes tenemos que verificar la cobertura, tanto como asegurador tomador o corredor, como asegurador, ver si prestamos o no la cobertura a este tipo de siniestros. En primer lugar son las definiciones, y es un poco de perogrullo, pero la primera definición es la de asegurado. ¿Qué es lo que cubrimos? ¿Quién es nuestro asegurado? Llamo la atención sobre 2 subcategorías dentro del asegurado. Los dependientes, profesionales sanitarios. ¿Cuál es la definición de profesionales sanitarios o de dependientes y hasta dónde alcanza nuestra cobertura? Os pongo el caso concreto. ¿Están cubiertos o no están cubiertos los profesionales sanitarios jubilados que se han reincorporado a través de un contrato laboral? La inmensa mayoría de pólizas de red sanitaria pública cubren precisamente a todos los dependientes, independientemente de su estatus laboral. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurriría con los centros concertados? No es lo mismo el tratamiento que se hace de los centros concertados según la póliza en la que nos encontremos. Algunas exigen una adenda específica para cubrir los centros concertados, otros los excluyen directamente, otras pólizas. Tenemos que verificar cuál es el alcance para verificar el impacto de la COVID en nuestra póliza, en nuestros rendimientos y en la siniestralidad. Y es el régimen de exclusiones cobertura. Y hablamos de la RC patronal, que es quizá el kit de la cuestión en esa desviación de la siniestralidad. Y es que dependiendo cómo se define la RC patronal, la responsabilidad civil sanitaria pública, si la hacemos depender del accidente de trabajo, nos tenemos que preguntar si el contagio de COVID-19 es un accidente de trabajo o debe ser considerado una enfermedad profesional. Solamente si este modelo de gestión de riesgos es eficiente, versátil y continuado en el tiempo, podremos dar una respuesta eficaz y eficiente a nuestro cliente, a nuestro asegurado tomador, o incluso poder manejar esas desviaciones en siniestralidad y en rendimientos. Por otra parte, creemos que hay que reformular los modelos de transferencia de riesgos, el modelo de aseguramiento. Lo venimos manteniendo desde hace ya en todos los foros en los que estamos invitados y en todos nuestros artículos. La mutualización de los riesgos no puede permitir una transferencia al 100% del riesgo sanitario público. Y hay que adoptar modelos combinados o modelos mixtos en los cuales hay una mayor participación del asegurador tomador en la gestión de su propio riesgo. Luego, por otra parte, también la posibilidad de incluir como reflexión para el sector asegurador de asegurar lo imprevisible. Es decir, este tipo de situaciones. Si conocemos el SARS, conocíamos el MERS y ahora ya conocemos la COVID-19, ¿por qué no incluir esta previsión en nuestro aseguramiento? Los llamados los riesgos del desarrollo. Y finalmente, una idea que lanzamos, la posibilidad de introducir soluciones alternativas al aseguramiento tradicional en situaciones de absoluta excepcionalidad como esto. Y os apunto aquí, por ejemplo, los sistemas de transferencia alternativa de riesgos que combinan líneas de financiación con coberturas o, por ejemplo, las famosas soluciones paramétricas de las que se habla mucho en el ámbito del aseguramiento del riesgo climático. La posibilidad de que alcanzados determinados marcadores objetivos, por ejemplo, número de contagios, se puedan activar una batería de coberturas o directamente se puedan activar unas líneas de financiación.
Pues con todo esto, aquí me quiero quedar hoy y también os dejo mi email para, por si acaso, no puedo dar respuesta a alguna de las preguntas que tenéis y tengo que me la queréis remitir por email o la queréis remitir al despacho. Sin nada más, espero que estéis todos bien, como señalaba Enrique al principio de la presentación. Espero que os estéis cuidando mucho. Por mi parte, muchas gracias por haber acudido hoy. Será un placer y un gusto teneros aquí, como siempre, en mi casa, que es la vuestra, y en nuestro despacho, que es el vuestro. Un fuerte abrazo a todos.